Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy, en el día de hoy, martes 22 de septiembre, vamos a conversar un poco sobre el segundo ius naturalista contemporáneo del que visitamos la semana pasada, de Thomas Hobbes. En este caso se trata de John Locke. John Locke lo ubicamos más o menos contemporáneo, como les decía, a Hobbes, entre 1632 y 1704. En realidad, el periodo de su vida que nos interesa particularmente en este momento es en torno a 1660, 1688, esto es entre la restauración de la dinastía de los Estuardo y la Revolución Gloriosa de 1688, con la que se inaugura la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Bien, el contexto de nuestro autor es similar al de Hobbes en cierto sentido, porque los problemas que se habían planteado antes del interregno republicano de Cromwell no se habían resuelto. Esto es los conflictos entre las tendencias absolutistas de la monarquía Estuardo, aún restaurada, siendo otros los Estuardo. Los problemas religiosos entre católicos y protestantes, y dentro de estos, y dentro de Inglaterra, entre los protestantes y los anglicanos, que es la iglesia católica inglesa. No se habían resuelto, y tampoco se habían resuelto los problemas de clase, esto es, los enfrentamientos entre la nobleza feudal territorial, la aristocracia de cuna, y las nuevas aristocracias que estaban emergiendo al calor del desarrollo comercial capitalista, comercial y agrario, es decir, una nueva clase social poseedora de tierras, la gentry, y los grandes comerciantes, que estaban encontrando en los monopolios reales, en la arbitrariedad del poder político, una dificultad para continuar con sus negocios, y en cierta manera, como decía yo la clase pasada, esta clase en general burguesa, podríamos decir, que ya estaba prácticamente consolidado, se iba consolidando cada vez más en lo económico, empezaba a pedir un poder político más afín a sus propios intereses. Y en ese sentido el absolutismo no era la forma preferida por esta clase, que encontraba en el Parlamento su expresión política representativa. Y por lo tanto se estaba luchando no por abolir la monarquía, por supuesto, lejos de ello. De lo que se trataba era de imponer una especie de constitución mixta, donde el poder estuviese compartido, donde estas clases pudiesen ponerle límites a la monarquía, convertirla esta en una monarquía constitucional y darle un mayor relieve, una mayor importancia al papel del Parlamento como un ente gubernativo. De alguna manera estamos asistiendo a la transformación de la representación política de corte más estamental, más medieval, de los estados generales, de las cortes, de los parlamentos, como así se le llamaba según los lugares a estas instancias que eran más de representación corporativa de los distintos estamentos y de carácter consultivo respecto del monarca, que lo que empieza a hacer ahora, ¿no? Una representación que va elevándose hacia el centro del Estado y empieza a compartir o a querer compartir funciones en la conducción política del mismo. Esta representación va a ser la representación más específicamente moderna, que va a depender, obviamente, de elecciones.
Elecciones que por el momento son elecciones muy restringidas, estamos hablando de una ciudadanía prácticamente reducida a su mínima expresión. Imagínense que recién con la primera reforma electoral en Gran Bretaña, a principios de 1832, a principios del siglo XIX, después de esa gran reforma electoral alcanzó a votar el 10% de la gente. Bueno, como quiera que sea, los problemas de la época de Hobbes no se habían saldado, se habían aplacado las guerras civiles, había triunfado el bando parlamentario, pero tras no poder conciliar una fórmula de estabilización política y tras, como les decía, el interregno de la Commonwealth o República de Cromwell y su sucesor, su hijo, se decidió reinstaurar a los Estuardo, que no optaron en la figura de Carlos II por eh, morigerar sus pretensiones absolutistas, sino todo lo contrario, acrecentarlas, radicalizar el movimiento hacia la concentración del poder en el rey. Así que este enfrentamiento político básico entre parlamentaristas y monárquicos continuó con el agravante que a la muerte de Carlos II se estaba por producir, se produjo de hecho el advenimiento de Jacobo II y con él la posibilidad la posibilidad de un acrecentamiento de este absolutismo, pero además con el agravante de siendo esta persona, Jacobo II, católico, que se volviese católica la monarquía y propapista. Esto llenó de tensiones los conflictos que ya describimos y condujo una serie de conspiraciones entre el partido White, que es más o menos una expresión que significa disenso, oposición, y los partidos monárquicos y conservadores. Estas conspiraciones, en el contexto de estas conspiraciones entre la década comienzo de 1680 y 1688, fin de la década del 80, del siglo XVII, es que se inscribe la actividad política de John Locke, fundamentalmente un médico que se ve, digamos, inmerso en esta discusión política, finalmente a favor del bando parlamentario. Y es en ese contexto que tenemos que entender la obra de la que vamos a conversar algunos capítulos en el día de hoy. Una obra que se llama Dos tratados sobre el gobierno civil y que si bien fue publicada en 1689-90, se estima fue escrita hacia comienzos de la década de 1680-81, en formas de niveles políticos a favor de la causa parlamentaria. Eso le valió a Locke estar la mayor parte del tiempo exilado. Y bien, refiriéndonos a la obra en cuestión, dos ensayos sobre el gobierno civil, toda la primera parte, el primer ensayo sobre el gobierno civil, la primera parte del libro está dedicada a desmentir, a refutar las tesis de Sir Robert Filmer, un autor que por aquel entonces sostenía la causa contraria, la causa de la monarquía absoluta. Y en Patriarca y otros escritos de la década del 40 o 60, bueno, que eran anteriores a los escritos de Locke, este autor había sostenido que la causa de la monarquía absoluta, sosteniendo la idea fundamental de que el poder absoluto de los reyes y la disposición que estos hacían
o desean tener respecto de las tierras y de los súbditos que vivían bajo su imperio, devenía de una donación original de Dios a Adán y de Adán y su descendencia a los reyes, algo realmente insostenible, pero que era de sentido común en aquel entonces, base de la legitimidad tradicional. En el contexto del modelo que nosotros denominamos Ius Naturalista, Locke nos plantea una trilogía semejante, un pensar la historia de manera especulativa, a partir de una situación hipotética inicial, la existencia de un estado de naturaleza y las insuficiencias o carencias que en él habrían existido y que dieron o habrían dado lugar a través de un pacto o de una serie de pactos o contratos a la existencia de una sociedad civil o política legítima. Es decir, aquella que hubiese seguido estos pasos es la sociedad política que se consideraría legítima. Bueno, bien. Yo les di para leer una selección de capítulos, empezando por el capítulo 2 del segundo libro, el segundo tratado, que después de haber rebatido o intentado rebatir las tesis tradicionalistas de Filmer, por entenderse que eran el sentido común de la época, el autor, Locke, se dedica a exponer su propia filosofía política a favor de un poder político, digámoslo de entrada, un poder político de tipo una monarquía parlamentaria, un régimen más bien oligárquico, representativo, pero oligárquico, de propietarios. Ese era su proyecto político. Sin embargo, se lo considera en parte padre del liberalismo porque a través de su filosofía política se acusan aspectos que se habían perfilado con un proyecto político muy distinto en Hobbes, pero que acá adquieren un tono que va a ser el que va a recuperar el liberalismo posterior en el siglo XIX. Esto es el individualismo, la defensa de las libertades individuales, la idea de un Estado limitado, el imperio de la ley y cosas por el estilo. Bueno, bien, vamos a dar lectura, si les parece, a fragmentos, no vamos a leer todo, obviamente, pero vamos a leer algunos fragmentos, algunas palabras, algunos parágrafos de cada uno de los capítulos que teníamos para leer en el día de hoy, y espero que sean ustedes, una vez más, los protagonistas. Esta invitación que les hago todos los encuentros y que finalmente muchas veces zozobra, ¿no? Bueno, el capítulo 2 nos habla sobre el estado de naturaleza. ¿Qué condiciones rigen en ese estado de naturaleza según Locke? La igualdad entre los hombres. Estoy esperando que alguien tome... La ¿Cómo? igualdad entre los hombres. El audio salió muy mal. A ver, otra persona. De perfecta libertad, para La que cada igualdad uno, es una de ellas. para que cada uno Sí. de sus acciones y La disponga de libertad. posesiones. Bueno, los audios están saliendo muy mal, chicos. No sé qué es lo que tienen que hacer, pero lo van a tener que mejorar. Pero bueno, alcanzaron a decir las 2 o 3 intervenciones, alcanzaron a decir las condiciones que efectivamente imperan en el estado de naturaleza. Unas condiciones de libertad, la libertad natural, en el sentido de que nadie, o domina a nadie, nadie es dominado por nadie, y están, en eso radicaría la perfecta libertad. Pero por el otro lado, todos ejercen sobre todos el mismo poder jurisdiccional, y en ese sentido son iguales. Por otro lado,
¿Qué característica tiene este estado de naturaleza? Tiene muchas, pero tiene algo en particular muy distinto a la concepción más bien laica que del estado de naturaleza nos daba Hobbes. Locke, ¿qué dice? Que el estado de naturaleza es creación ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bien, perfecto. Y que sea creación de Dios, ¿qué implicación encuentra en la filosofía cuando habla del estado de naturaleza? Esto es, el estado de naturaleza es creación de Dios. Y entonces, Dios tiene un fin para la creación de este estado, entonces por lo tanto hay una ley natural que rige en este estado. bueno, honestamente parece que fuéramos el centro de Houston y la Apolo 11 o 12, no sé, la que llegó a la Luna. Houston, estamos teniendo problemas de comunicación, estamos entrando en el lado oscuro de la Luna. Ja, 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 ja. Sí, bueno, pero yo desde acá escucho. No puede ser que todos tengan tan mal micrófono, chicos. A ver, bueno, a ver, déjenme decirlo a mí, porque si no me aburro un montón. El hecho de que el estado de naturaleza para Locke sea una creación divina implica que los hombres son una creación de Dios y todo lo existente en el estado de naturaleza ha sido creado por Dios para la sobrevivencia del hombre. Y en este sentido, es un estado en el que todos están imbricados en relaciones morales, en relaciones de obligación para con Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de preservarse a sí mismo, pero preservar además con ello la creación de Dios, a la creación de la que Dios dio cuenta. Entonces, ahí el otro no es mi enemigo, es mi semejante a quien yo debo preservar, igual que me preservo a mí mismo, y entre todos hemos de preservar el medio ambiente, el mundo, la creación divina. Es un mundo moral muy distinto a, si ustedes recuerdan, el relato que Hobbes nos hacía de ese estado tan sombrío que él calificaba de un estado de naturaleza donde no existía nociones de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo injusto, porque no había idea de justicia ni de moral. Esta es una primera cosa que creo que es bastante importante a resaltar. Y sin embargo, este estado de naturaleza, yo señalo acá, no es un estado de licencia como podría parecer, ¿no? De libertad absoluta de hacer cualquier cosa. Hay algo que existe en este estado de naturaleza que limita lo que los hombres podemos hacer, algo de una manera bastante distinta a como lo planteaba Hobbes. ¿Qué es lo que existe en el estado de naturaleza? Que también existía en el estado de naturaleza de Hobbes, pero acá tiene un carácter, una presencia distinta. ¿Me escucha bien? Norberto. Sí, a mí me parece, justo se me había ido la comunicación y me volví a unir. En cuanto tiene una filosofía más religiosa que Hobbes y que Maquiavelo, me parece que se diferencia en eso. No se escucha bien. ¿No? Norberto, pará, no se está escuchando bien. Yo por lo menos no lo escucho bien. Y lo tenemos que escuchar todos bien, pero si yo no escucho bien qué me estás diciendo, no sé cómo continuar. ¿Me explico? Sí. Yo pregunto algo concreto. ¿Qué hay en ese estado de naturaleza, además de hombres libres iguales? No. ¿Tenés mal internet? No tengo mal internet, nada. Tengo la internet perfecta. A ver, ya te digo. Puede ser que sea su internet. Ahora todos me acusan a mí. Bueno, muy bien. Ratas se esconden en el anonimato.
para decirme que yo soy el que... Está. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, ahora sí, perfecto. Bien. ¿Otras personas más me escuchan correctamente? Yo te escucho bien, profe. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. Sí, profe, ahora sí. No, porque cambié de banda y se cortó la conexión. Bueno, bárbaro. Entonces, dejando de lado la macana que me mandé, les preguntaba, Orlando, a vos no te escuchaba, pero vuelvo a preguntar, ¿qué existe en el estado de naturaleza que impide que sea un estado de licencia? Que impide que la libertad natural signifique que cada quien haga lo que se le ocurra. Digamos, él habla de que cada persona es dueña de lo que ocurra siempre y cuando sea fruto de su trabajo y que el límite es, digamos, lo perecedero, que una persona salga a cazar. No, eso está bien. Perdón, Norberto, Sí. eso está bien. Pero dice acá, en el parágrafo 6 del capítulo 2, empieza por el 4, imagínense que es ahí nomás, 4, 5 en el 6, dice, pese a que se trata de un estado de libertad, ello no quiere decir que sea un estado de absoluta licencia. Ojo. Con todo, carece de libertad para destruirse a sí mismo o cualquiera de las criaturas que le pertenecen, eso refiriéndose al hombre natural. Y dice un poquito, casi enseguida, el estado de naturaleza tiene una ley natural que lo gobierna. Eso es lo que quería señalar. Hay una ley natural Puede ser que que lo sea gobierna referente y a... que obliga a todo el mundo. Sí, ¿Sí? puede ser que sea referente al no matarás, al No, lo último no contrato lo entendí. social. No, pero eso viene después. Acá estamos hablando del estado de naturaleza. Todavía no hay necesidad de abandonar el estado de naturaleza, está describiéndolo. Y está diciendo concretamente, como diferente a Hobbes, que acá hay una ley natural que sí efectivamente obliga a los hombres a comportarse de la manera antes descrita. Esto es, hombres que siendo libres e iguales tienen que preservar la creación divina, y eso los obliga recíprocamente, y los obliga para con el mundo. Esto es bien distinto a Hobbes, que nos daba una idea bastante laica, fundamentalmente laica. En ese estado de naturaleza, al estar todos facultados iguales, al participar todos de una naturaleza común,
no cabe suponer ningún tipo de subordinación entre unos y otros que pueda autorizar a destruirnos mutuamente. Cada uno está obligado a preservarse y tiene el mismo deber de preservar respecto de la humanidad. Nadie puede arrebatar ni perjudicar la vida de otro, ni privarle de nada que favorezca la conservación de la vida, la libertad, y en este caso no dice la propiedad, dice la salud. Pero en varias ocasiones va a volver sobre lo mismo, acerca de que los derechos naturales o los bienes naturales que tiene el hombre son la vida, la libertad y la propiedad en un sentido amplio, pero la mayoría de las veces en un sentido estricto, las propiedades, ¿no? ¿Y por qué? Y en este estado de naturaleza hay un derecho natural que nos asiste. ¿Cuál es ese derecho natural sobre el que, o del que todos disfrutamos? ¿La propiedad? ¿A subsistir? Es un derecho, sí, pero otro que tiene que ver con cómo podemos preservar nuestra seguridad y la de nuestros semejantes, y tiene que ver con un derecho natural del cual todos participamos. Ese derecho natural, ¿a qué nos da lugar? A derecho de castigar a los transgresores de dicha ley. Exactamente. Eso es, en eso consiste el derecho natural fundamental, el de poder ejecutar la ley natural. Todos nos convertimos en una especie de guardianes de la creación divina y velamos por nuestra autopreservación y la preservación de nuestros semejantes, de forma tal de que cualquiera que atente contra la creación divina, por ejemplo, cualquiera que atente contra mi seguridad, yo tengo el derecho natural de castigarle. Si alguien me ha ofendido, yo puedo castigarle. Pero también si veo que alguien castiga o ofende a alguien más distinto de mí, yo también puedo concurrir a ayudar a ese alguien ofendido a reparar la injusticia de que ha sido objeto. ¿Mm? Dice así, la ley natural ha proporcionado a todos los hombres el derecho a preservar a la humanidad en general, y sobre esta base, cualquiera puede reprimir, o si ello es necesario, destruir aquello que les resulta perjudicial. Cualquier hombre, recordemos esto, tiene el derecho de castigar al culpable de ser ejecutor de la ley natural. Cualquiera entonces podemos ejecutar la ley natural y castigar a aquel que la ha transgredido. Lo dice de otras maneras más adelante. Se repite, muchas veces repite las cosas. Por ejemplo, acá en el parágrafo 13 dice, ante esta curiosa doctrina que defiende que en el estado de naturaleza todo el mundo detenta el poder ejecutivo de la ley natural, alguien objetará, sin lugar a duda, que no es razonable que los hombres sean jueces en los casos en que ellos mismos están implicados, pues el amor propio puede inclinarnos a actuar con parcialidad en favor suyo y en el de sus amistades. Y por contra, la ofuscación y la sed de venganza les puede llevar demasiado lejos a la hora de castigar a otros, de todo lo cual no se puede seguir más que la confusión y el desorden. O sea, que si bien el derecho natural aparece como un recurso que nos protege y que nos sirve para proteger a los demás, la capacidad que tenemos cada uno de ser parciales, de ver mejor nuestros intereses que los ajenos, de creernos más que los demás, puede que nos haga reprimir a los demás más allá de las ofensas recibidas, lo cual generaría a su vez una ofensa en el otro, que se vería o estaría en condiciones de poder sancionar a su vez. Y esto llevaría a una confusión muy grande. Ese es un problema en el estado de naturaleza. Así que
esa condición es la que nos lleva, de alguna manera, a buscar la sociedad, a buscar la constitución de una sociedad, pero no de cualquier sociedad, de una sociedad particular. Lo dice acá en el parágrafo 13, donde hace una crítica, sin mencionarla, explícita a quién. Quizás lo hayan señalado. A Hobbes, cuando dice: por tal razón, el estado de naturaleza resulta insostenible. Quisiera que alguien me dijera qué clase de gobierno es ese y en qué mejora el estado natural cuando es un hombre el que manda sobre una gran multitud y tiene la libertad de ser el juez en sus propios asuntos y puede hacer con cualquiera de sus súbditos todo aquello que se le antoje, sin que ninguno de ellos posea la más mínima libertad de poner en tela de juicio o controlar a aquellos que ejecutan su voluntad. O sea que salir del estado natural por los inconvenientes y la confusión a la que lleva el ejercicio del derecho natural, pero para disponer de nuestras existencias en una sociedad de carácter, en una sociedad política de carácter absoluto, no mejora en nada esta situación. ¿Dónde cree que Locke que se puede ver una situación similar al estado de naturaleza en el mundo contemporáneo? En América, Ajá. en ese tiempo, claramente. Acá en el parágrafo 14 no me parece que sea América lo que dice. Fíjense, es frecuente encontrarse con la siguiente objeción. ¿Dónde se encuentran, si es que existieron alguna vez, tales hombres que viven en ese estado de naturaleza? Por ahora bastará como respuesta lo siguiente, dice en este momento Locke, que dado que todos los príncipes y dirigentes de los gobiernos independientes de cualquier parte del mundo se encuentran en tal estado de naturaleza, resulta evidente que el mundo nunca estuvo ni estará vacío de hombres que disfruten de tal estado. Es de nuevo, igual que Hobbes, es en el estado de internacional donde se verifica el estado de naturaleza. Pero esperemos a ir un poquito más adelante para ver que el estado de naturaleza no es tan problemático como parece en principio. Y si no es tan problemático como parece en principio, nos deberíamos preguntar por qué habríamos de abandonar ese estado de naturaleza. ¿Hasta ahí vamos? Espere, profe. Entonces, alega al sector internacional como estado de naturaleza. No, entendí lo del sector internacional, pero después no escucho bien los audios, no sé por qué. ¿Será mi micrófono? No Bueno, lo sé. escribo, si no. Dale, a ver, porque la verdad que no lo entiendo. Va a seguir hablando del estado de naturaleza, en el capítulo 3, que sin embargo se llama el estado de guerra. Sí, Valentina preguntaba, y yo no le escuchaba bien, entonces usa como ejemplo el sistema internacional. Sí, sí, lo dice explícitamente en este capítulo dedicado al estado de naturaleza, en el parágrafo 14. ¿Vieron que están numerados? Bueno, en el parágrafo 14 dice, bueno, si alguien se tiene que imaginar cómo es estar en el estado de naturaleza, piensa en el sistema internacional. Y yo dije a continuación, pero vamos a esperar porque vamos a ver que el estado de naturaleza inicial no es tan desagradable como parece. Vamos a ver ahora qué dice acá en el estado de guerra, en el capítulo 3. ¿Cómo caracteriza el estado de guerra?
Lo caracteriza, leyendo, un estado de enemistad y destrucción y que se declara cuando se pone en riesgo con intención la vida de otro. Exacto, el estado de guerra, exacto, es un estado de enemistad y destrucción. Y dice en el parágrafo 17 del capítulo 3, de ahí que aquel que intenta someter a otro hombre bajo su poder absoluto se sitúa, acuérdense que en el estado de naturaleza nadie tenía poder sobre nadie que no fuera recíproco. Dice, aquel que intenta someter a otro hombre bajo su poder absoluto se sitúa respecto a este último en un estado de guerra, que ha de entenderse como una declaración de intenciones aviesas sobre su vida y sobre un valor fundamental, sobre su libertad. Aquel que te quiera arrebatar tu libertad por cualquier motivo o causa que sea, se pone respecto de vos en una situación de guerra. Del mismo modo, un gobierno establecido, cuando transgrede los límites para los cuales fue fundado y pretende avasallar las libertades de las personas, se pone en disposición de guerra respecto del pueblo. Y acá, en el parágrafo 19 de este capítulo, me parece que hay algo muy importante que deberemos señalar y recordar. Dice así: y aquí radica la diferencia evidente que existe entre el estado de naturaleza y el estado de guerra, los cuales, pese a que algunos los han confundido, ¿quién pudo haber confundido el estado de guerra con estado de naturaleza? Hobbes. Job. Hobbes. Hobbes creía que eran una identidad. Estar en estado de naturaleza era estar en un estado de guerra de todos contra todos. Bueno, acá para Locke, quienes piensan así veladamente Hobbes, están confundidos. Son tan diferentes como lo pueden ser un estado de paz, buena voluntad y asistencia y conservación mutuas, ese sería el estado de naturaleza, y otro, el estado de guerra, que fuera de enemistad, maldad, violencia y destrucción mutuas. Se dan cuenta que ya podemos anticipar que del estado del que se va a huir hacia la constitución de un estado civil y político, no va a ser el estado de naturaleza inicial, va a ser ese estado de naturaleza caído que él llama estado de guerra. Es de esa situación, para no llegar a un estado de guerra, es que pactamos para convenir en constituir una sociedad regida por leyes que protejan nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestras vidas, nuestras libertades. Pero vamos a abundar un poquito más sobre esto, sobre el estado de guerra. La vida de los hombres, reunidos según le dicta su razón, sin nadie que sea superior a ellos sobre la tierra, con autoridad para juzgarse los unos a los otros, tal es propiamente el estado de naturaleza. El de guerra es directamente cuando unos quieren someter a otros contra su voluntad. Y acá va a marcar una ausencia que yo lo voy a dejar, no voy a abundar en esto, porque en capítulos posteriores va a decir cuáles son los elementos de los que carece el estado de naturaleza y que aconsejan a los hombres abandonarlos por la eventualidad de que se desate un estado de guerra. Déjenme saltearme el orden de los capítulos y vayamos a el capítulo, si ustedes no tienen problema. Una ley establecida Sí. es lo que faltaría. ¿Cómo? En el estado natural faltaría una ley establecida. Sí, un juez público e imparcial. Bueno, iba a la fuente, exactamente, iba a la fuente que está en el capítulo, déjenme ver, acá en el capítulo 9, de los fines de la sociedad política y del gobierno. Si ustedes van al capítulo 9, donde comienza con el parágrafo 123,
Bueno, comienza diciendo por qué nosotros vamos camino a constituir una sociedad. Bueno, obviamente no lo vamos a repetir, ya lo hemos indicado. El fin supremo y principal de los hombres al unirse en repúblicas y someterse a un gobierno es la preservación de sus propiedades. Acá hago una aclaración. En el siglo XVII, XVIII, el concepto de propiedad, la categoría propiedad, podía tener un sentido amplio y un sentido estricto. En sentido amplio, alude a todos los derechos de los individuos, a la libertad, a la igualdad, a las propiedades, bienes inmuebles. En sentido estricto es esto último, las propiedades, las tierras, las casas, las haciendas, el capital. Bueno, Locke utiliza indistintamente en uno y otro sentido, pero es más en este último sentido que utiliza el término propiedad que en el primero. Así que uno ingresa al Estado político para proteger la propiedad privada. Una propiedad que ya vamos a ver se origina enteramente en el estado natural, disculpen ustedes, de manera sin necesidad de consentimiento explícito por las personas, ni obviamente la sanción de una autoridad, porque no existe en el estado de naturaleza. O sea, la propiedad privada nace completa, terminada en el estado de naturaleza. Y cuando se funda el Estado político tiene como fin fundamental defender esa propiedad privada. Por eso algunos han dicho de Locke que antes que un campeón de la libertad ha sido un campeón de la defensa o en la justificación del modo de acumulación capitalista. En el crecimiento, desarrollo y sustentabilidad de un mundo basado en la apropiación del excedente económico por unas clases en detrimento de otras. Ahí tiene relación leer el capítulo 5 de Locke en relación con la lectura que les sugerí como adicional del profesor McPherson, la teoría política del individualismo posesivo, el capítulo 5 dedicado a nuestro autor, y donde desagrega, como voy a intentar reseñar muy rápidamente, los límites que Locke pone a la propiedad privada, tal como la concibe en el estado de naturaleza, para demostrarla como tal, como lo que es una propiedad capitalista que da un derecho a la acumulación ilimitada. Bueno, volviendo a este capítulo 9, acá están sintetizadas lo que antes había ido adelantando. ¿Cuáles son las 3 carencias que rigen en el estado de naturaleza? Recordemos que el estado de naturaleza inicialmente es un estado, cuando lo compara con el de guerra, es un estado de asistencia recíproca, de cooperación, de paz. Allí existen contratos, allí existe industria, existe comercio. De alguna manera es un estado donde es posible vivir y desarrollarse, pero tiene ciertas carencias institucionales que se presentan como verdaderas dificultades cuando ese estado de naturaleza precisamente se desarrolla y la propiedad que había nacido en el mismo empieza a verse amenazada por la contingencia de los conflictos de clase. En otras palabras, porque la propiedad que nace completa, sin necesidad de consenso social explícito ni respaldo político en el estado de naturaleza, llega un momento por el propio desarrollo social del estado natural donde se ve amenazada por los conflictos de clase. Y es ahí cuando aparece con toda su fuerza estas carencias institucionales que hacen que el estado de naturaleza pueda devenir en un estado de guerra. Y entonces sí, es indispensable evitar esa situación porque es una situación que no tiene fin, de destrucción mutua garantizada. Algo ya sí más similar al estado de naturaleza de Hobbes. Bien, ¿cuáles son esas 3 carencias institucionales? Mencionaron una, la inexistencia de ¿qué?
De ley, un Estado, o sea, Esperen. El Estado es el que va a venir a suplir estas carencias, ujú, Norberto. sí. Primero veamos cuáles son las carencias, y después veamos entonces qué tipo de Estado viene a proveer esos bienes o esas instituciones básicas. Una ley Valentina, establecida. a ver, Bien, lo dijeron a dúo, una ley establecida. Ustedes me van a decir, pero había leyes naturales, Gustavo, que obligaban que las personas por el solo hecho de ser racionales y razonables podían consultarla, pero también dijimos que la naturaleza humana nos hace un poco egoístas, nos hace parciales, aunque más no sea por las pasiones, y eso nos puede volver incapaces de ser parte y juez en un mismo problema. Y por lo tanto, acá lo que falta es, por un lado, una ley positiva, en el sentido de clara, publicitada, conocida por todos, escrita, y por el otro lado, para solucionar el problema de la parcialidad, ¿qué necesitamos? Un juez. ¿Jueces autorizados? Jueces autorizados, o sea, jueces imparciales. De aquí que necesitamos leyes positivas, jueces que las interpreten y las apliquen, y por último, Un poder algo que que lo antes respalde. todos teníamos, claro, lo que antes era el derecho natural, que todos teníamos a castigar la transgresión a la ley natural, ahora la cedemos o lo deberíamos ceder porque no existe un poder coercitivo unitario, autorizado. Entonces, nos faltan leyes positivas, nos faltan jueces imparciales y nos falta un centro autorizado de coerción. En el estado de naturaleza tenemos como como muchísimos centros, como individuos de coerción posible de ser aplicada a aquel que transgreda la ley. Pero como ya dijimos, eso podía traer una cadena de venganzas y de excesos en los castigos que nos traería un estado de desorden absoluto y entonces la aparición de un estado de guerra. Esas tres carencias estuvieron siempre, nada más que se hacen visibles, la falta de leyes positivas, la falta de un juez imparcial y la falta de un centro unitario de coerción, se hacen eventualmente explícitas cuando, en su carencia, quiero decir, cuando el estado de naturaleza se desarrolla, ya no hay tierras para todos, empiezan los conflictos de clase. Entonces, ¿cómo se dirimen esas cuestiones? Bueno, evidentemente tenemos que entrar en un estado político, donde los hombres vamos a tener que ceder dos poderes. ¿Qué dos poderes tenemos en el estado de naturaleza? Tenemos un poder que, acá lo dice en el parágrafo 128 de este capítulo 9, tenemos un poder que es el que habíamos advertido anteriormente cuando hablábamos del estado de naturaleza y los hombres en él. El poder de hacer todo lo necesario para autopreservarnos y preservar a la humanidad y al medio. Pero también tenemos otra capacidad que es la que acabamos de mencionar, el derecho natural al castigo, a aplicar el castigo. Bien, esas dos cosas es las que cedemos con la intención de poder vivir mejor. Y acá dice en el último capítulo, en el 131, cuando los hombres entran en sociedad, renuncian a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que disfrutaban en el estado de naturaleza, y ponen todo esto en manos de la sociedad para que el legislativo disponga de ello en bien de la comunidad. No obstante, todo esto se lleva a cabo desde la intención de cada cual de preservar mejor su libertad y su propiedad. Entiéndase entonces que hay un límite. No nos damos a cualquier tipo de régimen político, nos damos a un tipo de régimen político de manera condicional, donde, o de forma tal que se respete nuestra libertad y la propiedad. Pues, agrega Locke,
no cabe suponer que ninguna criatura racional cambie su condición con el propósito de empeorar. Seríamos unos pavos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Me escuchan? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que nadie cambiaría para estar peor? No, seguro, sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos seguros. ¿Y la Argentina qué hace? Los argentinos, ¿qué hacemos? Cambiamos permanentemente, no para estar mejor, sino para estar peor. Es un país de gente irracional. Bueno, pero hay gente que está mejor. Si uno aplicase esta lógica, digo Pero yo. hay gente que está mejor, los políticos están mejor. Era una ¿O no? Ellos chanza, también. Norberto. No, pero ellos también. Siguiendo estas lógicas, Sí. yo creo que tenemos un problema. Sí. Bueno. Y dice así, por lo cual el poder de la sociedad o el legislativo que ella constituya nunca ha de salirse del terreno que delimita el bien común. El poder que constituyamos siempre tiene que velar por el bien común, bajo la mirada de quienes se someten a ese poder. Ojo, no se trata de un poder que pueda definir por sí mismo en qué consiste el bien común. No, porque desde que el poder se funda en el contrato, se funda en la opinión de sus súbditos, en la opinión de sus ciudadanos. Y atiéndase que el fin del poder político es la paz, la seguridad y el bien público del pueblo. Bueno, no quiero, ahora querría volver al capítulo de la propiedad. ¿Por qué? Porque en otros años hemos tomado este capítulo solamente por ser, creemos, el capítulo que mejor refleja las intenciones últimas del proyecto político de Locke, que un poco lo resumí cuando dije Locke está detrás de una república oligárquica de propietarios. Y con eso se dice bastante. Bueno, ¿leyeron el capítulo 5? Sí, habla sobre el tema. Chicos, ¿ustedes tienen problema con el...? No. ¿Me escucha ahí? Espera, Norberto, quiero que hable alguna otra persona. Ok. Que tampoco sea Franco, ni Valentina, quiero decir. Otras personas. ¿Qué sostiene básicamente el capítulo de la propiedad? El capítulo 5. Sostenía que Dios había dado la tierra a la humanidad como un bien de todos, un bien común. Bien, para Sí. ahí. Para ahí. Una primera cuestión, Agustina y compañeros. Acá está discutiendo lo que ya discutió en la primera parte del libro. Le está disputando a los monárquicos la idea de que Dios haya dado, haya producido una donación original a una sola persona, a Adán. Y de ahí sostener de una manera un poco rebuscada que por esa vía fueron los monarcas los herederos legítimos de esa cesión original a Adán. En contraposición a ello, Locke opera una especie de democratización de esa cesión y dice la cesión ha sido de Dios a toda la humanidad. Esa es la primera cuestión. Y entonces, vale, Agustina, si querés seguir. Decía que el hombre tenía derecho a una... Sí, Agustina. Que el hombre tenía derecho a una propiedad propia, o sea, podía, digamos, apropiarse de una cierta proporción de tierra siempre y cuando aplique su trabajo a ella. Bien, pará hasta ahí, Agustina.
Porque claro, la cesión es por algo. Dios le ha dado su creación, de la cual forman parte los hombres, pero ha puesto a disposición de la humanidad todo lo necesario para que se autopreserve, como creación también divina que es. Y por lo tanto, tiene que haber un modo, y a esto apunta el capítulo entero, tiene que haber un modo para pasar de la propiedad común a la propiedad individual. Tiene que haber una forma en que nos apropiemos de las cosas para poder utilizarlo. Hago una pequeña digresión. Acá Locke no está suponiendo formas colectivas, cooperativas, comunistas, por ejemplo, de apropiarse de la naturaleza para el consumo y la preservación del conjunto, que podría ser válido, o una solución intermedia, cooperativas. Él habla de lo que está en común necesita, para ser puesto en valor, para que sirva a la preservación de las personas, tiene que ser posible que sea apropiado por alguien. Y entonces, ahí vamos de lleno a la cuestión. ¿Cómo alguien saca algo de lo que es común y lo hace suyo con exclusividad? ¿Mediante qué mecanismo? Con el trabajo, donde se puede sacar algo, sacar beneficios, digamos, de eso que se apropia. Agustina y compañeros, el trabajo, adelantando a Marx, Locke sostiene el trabajo, el propio trabajo del hombre es lo que crea su derecho a la propiedad. Cuando quita del estado natural en que se encuentra alguna parte de esa creación divina que es la naturaleza y la transforma poniendo en esa parte su fuerza, su ingenio. Cuando la cambia de forma, cuando la saca de su estado natural y la pone en algún otro estado, es que la ha convertido en suya propia. Es entonces el propio trabajo quien funda la propiedad privada, esto es, el disfrute en exclusivo de algo por parte de alguien, el que se apropia, excluyendo a los demás. Dice así, en el parágrafo 27 del capítulo 5. Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenezcan a todos los hombres en común, con todo, cada hombre es propietario de su propia persona. Fíjense, cada uno de nosotros es propietario de su propia persona. Recuerden que en el estado de naturaleza todos éramos libres e iguales y nadie tenía soberanía sobre nadie. Siendo entonces propietarios cada uno de su propia persona, sobre la cual nadie, excepto él mismo, tiene derecho, podemos añadir a lo anterior que el trabajo de su cuerpo, de ese hombre libre que es propietario de sí mismo y de su cuerpo, el trabajo de su cuerpo y la labor de sus manos son también suyos. Sí, sí. Si yo soy propietario de mi cuerpo, soy propietario de mis brazos, soy propietario de mi energía, soy propietario de mi imaginación. Luego, siempre que coja algo y lo cambie del estado en que lo dejó la naturaleza, ha mezclado su trabajo, que es mezclar su persona, que es propia, y le ha añadido algo que le pertenece, con lo cual lo convierte en propiedad suya. ¿Se entiende entonces? Cada uno de nosotros que modifica algo con su propio trabajo del estado natural y lo transforma, lo cambia, de algún modo ha puesto algo que es propio en eso que era común y de esa forma lo ha hecho exclusivo. Así se funda la propiedad privada y no necesita consenso de los demás ni necesita respaldo por ahora de un poder político. Estamos en una situación prepolítica. Bien, pero esto tiene algunas limitantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los límites de la apropiación que parece hacer de la propiedad privada
algo razonablemente aceptable, atractivo, según el enfoque que uno le dé, ¿no? Pero en la filosofía política de Hobbes, la propiedad privada no parece algo poco atractivo, nos parece hasta sumamente razonable para pensarla en un mundo social. ¿Cuál es el primer límite a la apropiación? Es que lo tengamos que hacer con nuestro propio trabajo. Eso se entiende bien, perfecto, no hay problema. La propiedad va a ser propiedad privada si yo aplico mi propio trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Acuérdense que estamos hablando del propio cuerpo como una propiedad. Estamos hablando de la fuerza de trabajo como una propiedad. Puede ser un límite que él Sí. decía que como que dentro de esa propiedad que uno tomaba, el límite era hasta lo que se podía disfrutar, o sea, no llegar a el límite de que se desechen frutos o parte de la tierra por no poder aprovecharla y utilizarla. Bien, no te escuché muy bien, pero cada uno de los límites que va a mencionar Locke, nosotros podemos presuponer que hay implícitos que no dice Locke, que contradicen y dan vuelta ese principio de limitación para que no sea tal. Por ejemplo, pensemos en esto que acabamos de decir. La propiedad. Cuando un hombre se puede apropiar de más tierras que las que puede cultivar él solo, como es el caso de Inglaterra, donde empiezan a acercarse y a constituirse grandes propiedades agrícolas, tenemos que suponer que no son tierras trabajadas exclusivamente por quien se las apropia. ¿Quién tiene que concurrir para poderlas hacerlas productivas? Esto es, para poder trabajarlas. Pregunta. Otra persona que no sea Valentina, ni Norberto, ni Franco, ni Valentina, que ya han participado, y Ara también me parece que participó. ¿Qué necesitas si vos no podés por vos solo hacer un trabajo? El trabajo de otra persona. Necesitas, acá Jean dice, necesitas de otras personas. Ahora, otras personas que te pueden venir a ayudar voluntariamente, o si no, ¿qué haces? Supongamos que no estás en un régimen tal que las puedas obligar, ¿no? Hay una forma muy propia de nuestra forma de reproducirnos materialmente hace siglos, que ¿cuál es? El salario. ¿Cómo logramos que otras personas... ¿Sí? ¿Jean? El salario. El salario, exactamente, a través de relaciones salariales. ¿Y vos por qué podés presuponer que Locke lo presupone sin decirlo? Porque si él dice que uno es dueño de su cuerpo, de su fuerza, tenemos que hablar de la propiedad como valor de uso, pero también como valor de cambio. Si yo soy dueño de una cosa, soy dueño para disfrutarla, para gozar en su consumo o en su visión, en alguna forma que yo crea placentera, o bien tengo el poder de cambiarla por otra cosa, enajenarla, venderla. Y eso es lo que pueden hacer los jornaleros, la fuerza de trabajo, los proletarios, los trabajadores, que hacen a cambio de un salario en un mercado de trabajo libre, entre comillas, digámoslo por ahora. Unos demandan trabajo y otros lo ofrecen. Quien demanda trabajo ofrece el trabajo a cambio de recibir un salario como compensación. Pero el que ofrece el trabajo toma esa fuerza de trabajo y se hace dueño no de la persona, pero sí de lo que compró, la fuerza de trabajo y por lo tanto de su producto. Con lo cual, el principio de limitación de la propiedad privada a el propio trabajo acá queda subvertido mediante la existencia
implícita de un mercado libre de trabajo donde concurren personas a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿En esto estamos de acuerdo? ¿Hay algún problema que no se entienda, que no me haya sabido explicar? No, profe, se entendió bien. Bien. Lo que no, además, no dice este supuesto implícito de la teoría de Locke es que en ese mercado de trabajo formalmente libre, al cual concurren libremente quienes demandan trabajo y quienes ofrecen trabajo, los capitalistas y los obreros, es que es libre entre comillas, porque el poder de negociación es muy desigual entre unos y otros. Y donde hay desigualdad hay mayor capacidad, mayor poder en quien mayores recursos tiene. Y es obvio que en esas condiciones los capitalistas imponían las condiciones del salario, imponían las condiciones del trabajo, y el asalariado o se conchavaba bajo esas condiciones o se moría de hambre, o vivía al margen de la ley. Es claro entonces que las de ganar las llevaba la parte dueña de los medios de producción, en este caso de los capitalistas. Así que el primer supuesto del propio trabajo, que parece tan noble, puede ser subvertido con estos implícitos no dichos. El segundo, ¿cuál es el segundo límite? Otras personas que hablen. Che, tengo 18 personas en este curso, en este momento, sobre casi 80 que hay, la verdad que me pone de muy mal humor. Bueno, ya lo dije, continuemos. Otras personas, si no las mismas, porque si no me canso de esperar. ¿Cuál es el segundo principio que limitaría la apropiación privada? El segundo principio es aquello que yo llamaría el principio de suficiencia. ¿Cómo lo explicarían? Bueno, ¿para qué abarcar sí. tanto si no vamos a poder, digamos, para qué tanta abundancia si no vamos a poder explotar la tierra o, digamos, disfrutar de la siembra en su Bien, pero totalidad, en ¿no? principio cuando digo suficiencia, ¿qué se supone que debería respetar la propiedad privada cuando digo suficiencia? Para sobrevivir, lo que le permite a la persona sobrevivir y generar... Bueno, dicho de otra manera, tomar lo necesario dejando igual cantidad e igual calidad de lo que uno se apropió para que lo puedan disfrutar y aprovechar otros. Puede El ser principio es, que, sí, perdón, en un principio del estado natural, como hay una gran cantidad de tierras, tomar y hacerlas de tu propiedad no significaba sacarle algo al vecino. a nadie en particular. Tenés razón, pero tarde o temprano las tierras son finitas, los hombres crecen demográficamente y llegará un momento en que alguien no tenga acceso a ese bien escaso que pasa a ser la tierra. Bueno, acá vienen las dos cosas a ser solucionadas con la idea de que cuando de un bien ya se agotó la posibilidad de acceder a él, tenemos que considerar aquello que ha sido apropiado, en qué condiciones ha sido apropiado. La tierra, una vez apropiada, ¿ha quedado baldía? No, se ha puesto en producción, se le ha aplicado técnicas de trabajo superadoras y ha aumentado a través de la productividad el producto total, con lo cual la sociedad en su conjunto tiene más que antes, que existían, que había tierras todavía baldías e improductivas. Al punto que Locke dice, hoy vive mejor un jornalero en Inglaterra que un rey con millones de hectáreas incultivables o
o baldías en América. O sea que es una exageración, pero digamos que exageración porque los jornaleros de la época, de los siglos XVIII, XIX, vivieron en condiciones paupérrimas, de mera subsistencia. Y eso es lo que desató en el siglo XIX la cuestión social. Bueno, como quiera que sea, el concepto de la productividad viene a rebatir esta cuestión de que ya no haya suficiente para nadie. A través del salario se puede participar de esa producción. Acá dice Jacqueline Breit, ahí es cuando dice, es preferible tener muchos hombres a tener vastos dominios debido a que es el trabajo humano el que les otorga valor. Exactamente, correcto, correcto. Lo que no dice, nuevamente, Locke, es que esta productividad sí aumenta el producto. Es como si hoy dijéramos respecto de los países, han crecido económicamente, pero nada dicen acerca del desarrollo. Ese crecimiento, ¿a qué manos fue a parar? Si fue a parar a muy pocas manos, no se ha producido desarrollo. Los países pueden crecer y ese crecimiento convivir con extensas regiones de pobreza y exclusión. Y este es el caso acá. El tema de la productividad es importante, pero si después no atendemos a la distribución, a cómo se participa de esa creciente riqueza nacional, poco nos está diciendo acerca del bienestar general. Y el tercer principio es el principio de no deterioro. Esto es, nadie puede adueñarse, nadie puede apropiarse de algo que estaba a disposición de todos, si después eso que se ha apropiado, ese alguien, se echa a perder. No tiene sentido. No solamente no tiene sentido, ha sido una ofensa porque ha dejado echarse a perder una parte de la creación divina y ha perjudicado, al no beneficiar con eso a otros semejantes, ha perjudicado a otra parte de la creación divina, a otros seres humanos, a otras personas. Así que este principio de suficiencia, ¿cómo lo ha superado implícitamente? No tan implícita, lo hace explícito esto, a través de la convención del dinero. Cuando se introduce el dinero, que facilita los intercambios, que facilita reducir a toda dimensión, a todo bien o servicio, a una dimensión monetaria, cualquier cosa que nosotros acumulemos, la acumulamos o la podemos transformar en capital. Y de esa manera el metálico no se deteriora y así no vulneramos el principio de no deterioro, o evitamos vulnerar el principio de no deterioro. De esta forma, lo que se está justificando, según McPherson, en Locke, es el carácter ya no neutral del capital, del dinero, sino positivo. El capital como capital productivo, como capital de inversión, que sirve para aumentar el capital invertido en capital ampliado. De forma tal que los tres principios, el principio del propio trabajo, el principio de suficiencia y el principio de no deterioro, que deberían haber limitado el régimen de propiedad privada respecto de la donación original a toda la sociedad, a toda la humanidad, son principios que en la práctica han sido o pueden ser por implícitos, no dichos abiertamente, por eso son implícitos, convertirse en vallas que han sido superadas ampliamente por un capitalismo posesivo, ¿no? Por un capitalismo o un individualismo capitalista posesivo, interesados en la acumulación de capital. Y en ese contexto, legitimando diferencias sociales, diferencias de clase entre poseedores y no poseedores, entre ricos y pobres, y las desigualdades consiguientes en otros terrenos. Así que este capítulo de la propiedad privada, yo lo que recomiendo, como lo dije antes, es verlo
leerlo en todo caso junto con el capítulo 5 de la teoría política del individualismo posesivo de McPherson, que ustedes lo tienen en la bibliografía. Bueno, pasemos, nos quedan 45 minutos, al capítulo, creo que nos salteamos dimos el 3, el 5, y el 9, también ya lo vimos. Y por último, nos faltaría el 10, el 11, el 10, el 11 y el 13. Vamos al 10. Es muy cortito el 10. ¿Qué nos dice el capítulo 10, chicos? Empieza por identificar distintos tipos de formas de Estado. De formas de Estado, de formas de gobierno, correcto. Y acá yo digo forma de gobierno, forma de Estado como indistinto y son distintas, pero bueno. Concretamente, ahí distingue entre qué formas y qué formas. Distingue a partir de dónde va a recaer el poder. En una democracia perfecta, primero el poder va a recaer en la mayoría, después en una oligarquía, Sí. distingue monarquía y está Sí. en hereditaria y electiva. Entonces, en tres formas. La democracia, donde son los depositarios, los muchos, del poder legislativo, los pocos, la oligarquía, y la monarquía, que distingue entre monarquía electiva y hereditaria. ¿Nos importa mucho? Eso no nos importa. Lo que nos importa es lo que señala respecto de que las formas de gobierno se definen fundamentalmente sobre todo en términos de dónde recae el poder legislativo. ¿Por qué esto es importante? Es de sentido común, una vez más, siempre digo el sentido común, muchas veces nos libra de elucubraciones inútiles. Una sociedad es posible en la medida en que todos los miembros de esa sociedad reconozcan ciertas reglas implícitas o explícitas que rijan los comportamientos, que permitan las interacciones, que prevean determinados resultados, que sirvan a los fines de la asociación. Y esto vale para una sociedad empresarial, para una sociedad religiosa, para una sociedad política, como es el caso que estamos analizando, como para una sociedad mafiosa. Para que una sociedad, para que un conjunto de personas pueda iniciar acción colectiva con los más diversos fines, necesita reglas claras en torno a cómo va a actuar esa sociedad. ¿Por qué creen ustedes que una de las cosas que siempre se les achaca a los gobiernos cuando tienen problemas económicos vinculados con la inflación, con la falta de inversiones, con el comportamiento empresarial y de los sindicatos, como es el caso argentino, hoy una vez más lo señalo? ¿Por qué creen que se señala siempre la inseguridad jurídica? Se está hablando acerca de esto, de que en países como Argentina hoy en día no está claro la consistencia de las reglas básicas que nos damos a nosotros mismos para arreglar nuestros comportamientos. Y entonces, hoy se establecen determinadas leyes y mañana se dan por tierra con las mismas, y vos que hiciste una inversión, vos que decidiste vivir en un determinado lugar, vos que preferiste este estado a otro para desarrollar tu vida, te encontrás que las condiciones que a vos te hicieron preferir este lugar por una u otra razón, para uno u otro objetivo, en virtud de las leyes que la regían, ya no son tales. Luego entonces te encontrás como atrapado en una situación donde no querés estar y por eso te querés ir. Es lo que le pasa a muchas inversiones, cuando además no se trata de inversiones financieras de corto plazo, especulativas, sino inversiones productivas
productivos de largo plazo, la gente no invierte cuando su proyecto demanda años de desarrollo y no tiene claro cómo van a ser las reglas con que se rija las leyes impositivas, las leyes laborales, las leyes de protección del medio ambiente, las leyes de movimiento de capitales y así de seguido, ¿no es cierto? La política económica, etcétera, etcétera, según cuál sea tus intereses. Bueno, el legislativo es fundamental por eso, porque las leyes son las que constituyen a la sociedad, o por lo menos la convierten en tal, o ayudan a convertirla en tal. Y él dice, acá en el 133, solamente esto: me refiero con la idea de república a toda comunidad independiente. Todo Estado independiente es una república para nuestro autor. Luego, de acuerdo a dónde esté ubicado el legislativo, el poder legislativo, así será la forma de la república. Bien, en el capítulo 11, sobre los alcances del poder legislativo, ¿qué me pueden decir? En general, lo que a mí me quedó es que determina cuáles son las facultades que tiene el poder legislativo, pero sí sus límites también, debido al objetivo que tiene el Exactamente. Y poder acá, legislativo. perfecto. Acá de nuevo una cosa fundamental que le importa a Locke, así como a Hobbes, recuerdan, lo que le importaba era no el exceso de poder, sino lo contrario, el defecto de poder, el déficit de poder, porque le espantaba la anarquía, y por eso su tratado era un tratado sobre la teoría de la obligación política, teoría de la autoridad política. Este autor, Locke, se preocupa por el exceso de poder y por lo tanto aparece defendiendo la libertad individual, aparece defendiendo la propiedad privada, aparece defendiendo los límites del poder político, que queden bien establecidos para saber cuándo un poder político está procurando el bien general y cuándo se ha convertido en instrumento de intereses especiales. Ojo, el estado de guerra, aclarémoslo, es una situación previa al estado político, prepolítica, como una forma de perversión del estado de naturaleza por sus fallas congénitas, que ya mencionamos. Me refiero a la ausencia de leyes positivas, los jueces imparciales y un poder coercitivo unificado, pero también puede ser o darse este estado de guerra al interior del Estado constituido, cuando un poder político, ya sea la monarquía, ya sea el mismo parlamento, no obedezca a los fines para los cuales fue propuesto y se exceda en sus funciones. Y entonces, en esas situaciones, el gobierno, en este caso, en términos generales, digamos, es el que se pone en situación de guerra respecto de sus súbditos, respecto de sus ciudadanos, respecto de el pueblo. Y es ahí cuando el pueblo tiene el derecho de apelación al cielo o el derecho a rebelarse, porque el que se puso en guerra es el Estado. Si ustedes quieren verlo con más claridad, es la discusión que hoy hay establecida en Argentina respecto de si el Poder Ejecutivo y Legislativo ha avanzado sobre el Poder Judicial, si han avasallado la independencia de la justicia con la remoción a sus lugares, a sus asignaciones de origen de estos tres jueces que supuestamente son los que van a llevar o deberían llevar a cabo adelante los juicios contra la ex vicepresidenta, ex presidenta, hoy vicepresidenta en ejercicio,
Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, uno diría desde Locke que el gobierno, desde algún sector político, se podría decir que el gobierno se ha puesto en situación de guerra para con el pueblo, o por lo menos para con parte del pueblo. Las cosas en política no son ni blanco ni negro, muchas veces tienen matices. Para muchos esta será una necesidad del gobierno y para otros será la necesidad de una parte del gobierno y no la agenda del gobierno. Para otros será la agenda del gobierno que no es la agenda de la gente. Para otros será lisa y llanamente un avasallamiento de poderes, de la división de poderes y por lo tanto un atentado contra la República y contra las reservas constitucionales. Volviendo a Locke, lo que quiero resaltar es que en Locke el derecho de resistencia no es para nada revolucionario, es restaurador, es, si ustedes quieren, protector del statu quo, frente a la posibilidad de que un poder político de turno vaya más allá de los fines para los que fue constituido, esto es, se haya extralimitado en el poder, haya hecho abuso de poder, entonces queda la posibilidad de resistírsele. El derecho de oposición acá es muy importante como un derecho que el liberalismo político luego va a ser de él un factor importante, la posibilidad de manifestarte frente al poderoso diciéndole no, de acá no pasás. Sin embargo, tampoco creamos que Locke estaba pensando en la posibilidad de que esta situación, en la posibilidad de que esta situación fuera algo habitual. Nadie quiere un gobierno que pueda ser puesto a la defensiva o acusado de abuso de poder en cada decisión que toma. Por eso tampoco no es tan claro hoy, por ejemplo, en la Argentina, si se ha producido un abuso de poder o no se ha producido un abuso de poder. La justicia misma no está muy clara a la hora de definirse. De hecho, la Suprema Corte de Justicia está dividida al respecto. Bueno, volvamos. Sí, tenés razón, el poder político ha de reconocer límites, y esta es una de las cosas que para el liberalismo va a ser fundamental posteriormente en el siglo XIX. El Estado limitado, no solamente en funciones, que sería más por el lado de lo económico, que se entiende la idea de Estado limitado en funciones, proveedor de unos pocos servicios públicos. No, está hablando, o será objeto del liberalismo político del siglo XIX, la idea de Estado limitado en poderes. Y para ello la importancia de división de poderes, de constitución, de límites al poder político para que éste no se concentre y se vuelva arbitrario. Recordemos que Locke está bregando por la causa parlamentaria y si bien no quieren cargarse la monarquía bajo ningún punto de vista, lo que quieren es ponerle límites al poder político de la monarquía, pero también del propio Parlamento. Es decir, quieren un gobierno de las leyes, quieren un imperio de la ley. Bien, estamos a media hora de terminar la clase y ya estamos dando vuelta por acá. Díganme algo que hayan señalado y que les haya parecido importante. En un momento habla de las asambleas, de que al momento de establecerse leyes es muy importante que aquellos actores que participan de este poder, una vez que se disuelva esta asamblea, vuelvan a ser súbditos, porque eso es lo que va a mantener que al momento de decidir si establecer o no las leyes, lo hagan a partir del bienestar general. Bueno, esto es una cosa interesante, importante señalar. El Parlamento no se pensaba que tenía que estar permanentemente reunido, pero sí que el monarca tenía la obligación de periódicamente convocarlo, hasta que luego quedó establecido que su funcionamiento debía ser permanente, y de ahí la creciente importancia del Parlamento como dentro de ya no una concepción mixta del gobierno, sino una concepción
de la división de poderes que ya anticipa Locke, como un poder permanente del Estado. A esta altura el Parlamento no es continuo, es convocado para que dicte las leyes y luego, mientras están disuelto hasta las próximas elecciones o cuando sea convocado, los asuntos ordinarios quedan en cargo del Ejecutivo, que sería la monarquía. Y en ese caso haría la monarquía derecho de lo que se llama el derecho de prerrogativa. La idea de que en ausencia del Parlamento, bueno, no va a tener que reunirse el Parlamento cada vez que haya que decidir algo, hay que darle ejecutivismo a la administración de las cosas públicas y quedará después para cuando se reúna el Parlamento reconsiderar si es necesario legislar sobre lo actuado. Esa es la cuestión. Tengamos en cuenta que el edificio político que finalmente piensa Locke es, a diferencia de Hobbes, un poder político que tiene que ser necesariamente dividido, claro, fíjense, entre monarquía y parlamento. Un poder político dividido sería la mejor forma de proteger la libertad de los súbditos, de los ciudadanos, y por el otro lado, un poder limitado en poderes, por lo tanto, un poder que no puede hacer lo que se le ocurre, un poder que está limitado por la ley, así una ley que no solamente rige los comportamientos de sus súbditos o ciudadanos, sino también los comportamientos del propio gobierno. A ellos se les llama imperio de la ley. Nosotros no, como ya les dije en otra oportunidad, no obedecemos a las personas, sino a las leyes, a las instituciones. Y esto va camino también a la despersonalización del poder político. Así que es un poder dividido, es un poder limitado y es un poder revocable, por esto que antes habíamos mencionado respecto de la situación de que un poder pueda extralimitarse de sus funciones específicas. ¿Quién es el moderador de esta cuestión? Es algo importante a señalar, y es que, ¿qué sucede con las leyes naturales una vez constituida la sociedad y el gobierno? ¿Siguen vigentes? ¿Desaparecen? ¿Recuerdan el esquema hobbesiano, cómo las leyes de naturaleza hacen un último acto de aparición al momento de, inducir a la suscripción del pacto de unión, más luego quedan subsumidas bajo la ley positiva, al punto de que desaparecen, porque el único intérprete de la ley natural y ejecutor de la ley positiva es el soberano, en Hobbes. En Locke, ¿hay alguna diferencia? ¿La ley de naturaleza no sigue existiendo? Es más, ¿no se basa la ley positiva en la ley de naturaleza? Correcto. La ley de naturaleza sigue existiendo. La ley de naturaleza sigue existiendo y sirve precisamente de parámetro para ver hasta dónde la ley positiva se aleja o no de la ley natural y por lo tanto adquiere mayor o menor legitimidad, y hasta dónde los poderes políticos al actuar están contraviniendo o no la ley natural. El último intérprete de todo esto, ¿quién va a ser? No van a ser los propios parlamentarios, no va a ser el monarca, va a ser el pueblo. Claro, siempre el pueblo expresándose de manera curiosa y ambigua a través de la representación. Acá siempre se abre un problema, se va abriendo un problema, que es un problema que está inscripto en la representación política, y es la de que si los representantes representan al pueblo y el pueblo habla a través de los representantes, el pueblo se vuelve inhallable, y los representantes siempre quedan bajo la sospecha de no ser el verdadero pueblo. Quizá le esté dando demasiada rosca a un problema, pero que es un problema que efectivamente se tuvo lugar en estos procesos políticos constitucionales.
hasta dónde los representantes efectivamente expresan de alguna manera al pueblo y hasta dónde no son algo distinto y diferente al pueblo, y si son algo distinto y diferente al pueblo, ¿qué rol le queda al pueblo? Bueno, en las teorías más conservadoras, concurrir de manera limitada, en la medida en que los derechos políticos fueran restringidos, a las elecciones para votar a estos representantes, o a medida que se fue liberalizando las sociedades, una actividad cada vez más importante que no necesariamente se expresaba a través de los representantes, sino que se expresaba a través de la calle, de la opinión pública, de los periódicos, en fin, de toda una serie de asociaciones intermedias que empiezan a desarrollarse con el tiempo. Sí, la ley natural entonces sigue existiendo y sigue estando ahí como parámetro entonces para evaluar el funcionamiento del gobierno, el sentido de las leyes, si preservan a la comunidad, si preservan las libertades, si preservan las propiedades de los ciudadanos. Y en ese caso entonces estaría todo justificado y legítimo y habría encontrado la legitimidad suficiente para que siga existiendo. Pues bien, me parece que resta preguntarnos una cosa, y acá estoy abandonando la lectura, y es, en Locke siempre existe esta idea de, ¿qué pasa con Locke? ¿Habla de uno o de dos pactos? ¿Habla de un pacto de sociedad y un pacto posterior político? Es un poco ambiguo. En principio parece que al momento de pactar, nosotros en el modelo lockeano no pactamos de forma tal de ceder todos nuestros derechos de manera incondicional. Ya lo dijimos, lo hacemos de manera condicional. Y esto significa que no cedemos en un sentido estricto estos derechos, sino que tenemos confianza, le prestamos confianza al gobierno de que va a actuar según lo acordado. Pero es una confianza que podemos retirar inmediatamente. Mientras no se la retiremos, le damos esa confianza y prestamos nuestro apoyo material y nuestra voluntad en la obligación política. Pero es condicional. Y por eso en el planteo lockeano, más que de gobierno, se habla cuando habla de gobierno se refiere a trust, lo que en inglés significa confianza. El gobierno es un gobierno de confianza, es un gobierno que depende de su performance, de cómo se comporta, el que de alguna forma preserve la confianza cedida y pueda continuar en el poder. Y esto me parece que es importante porque es un límite fundamental para el poder político, siempre que este poder político, para mantenerse responsable, tiene que tener por delante la posibilidad de ser despedido, de ser cambiado. Y acá queda claro que, no sé si hay dos pactos, pero evidentemente hay un pacto que forma la sociedad, y la sociedad tiene forma en la medida que tiene leyes, y tiene leyes en la medida que tiene gobierno. Ahora, bien la sociedad puede cambiar la forma de gobierno sin haber retrotraídose a un estado de naturaleza como estado de guerra, sí, un estado pregubernamental, pero no mucho más que eso. En definitiva, si me decís, bueno, ¿de qué se trata? ¿De dos tratos? Se trata de uno y dos a la vez. Se trata de uno en el sentido de que para conformarse en sociedad tienen que haberse conformado el gobierno, pero a la vez el gobierno puede ser disuelto, puede ser disuelta o cambiada la dinastía reinante, puede ser cambiada la dinastía o el rey electo, puede disolverse el parlamento porque el propio parlamento puede haber traicionado la ley natural,
y sin embargo la sociedad está ahí, existiendo todavía, para poder cambiar la forma de gobierno. Así que, en todo caso, podríamos decir que hay una cierta ambigüedad y punto. Si ustedes quieren, lean en definitiva todo el tratado y saquen sus propias conclusiones. Es lo mismo que el poder legislativo. Bien mirado, cuando habla del poder legislativo, habla del poder de hacer las leyes, que puede residir en el Parlamento, puede residir en todos o puede residir en el monarca. Cuando nosotros, por el poder legislativo, entendemos el Parlamento, ¿se entiende? Entendemos que el poder ejecutivo está en el Ejecutivo, el poder de hacer las leyes está en el Parlamento, y el poder de hacer las leyes está en el Parlamento, y el poder de juzgar está en los tribunales. Bueno, para Locke está claro que el poder supremo es el poder de hacer las leyes, y el poder de hacer las leyes reside fundamentalmente en el Parlamento. Es por eso que finalmente su tratado es un tratado parlamentario, es un tratado a favor de lo que después resultó la Revolución Gloriosa de 1688, que terminó expulsando a Jacobo Estuardo, a Jacobo II, del trono, y poniendo en su lugar una dinastía extranjera de Guillermo de Orange, para después inaugurar una dinastía local como fue la Hannover en el siglo XVIII. No importa ese tema de la dinastía, lo que importa es las formas constitucionales que se consolidaron. Del poder absoluto de los reyes, de las monarquías absolutas, se pasó a una monarquía parlamentaria. Hoy el sistema parlamentario, hago esta pequeña digresión, es un sistema que se define no solamente por si el jefe de Estado es un monarca o es electivo, es un civil. En el primer caso hablarías de monarquías parlamentarias como la inglesa o España, y en el segundo caso hablarías de sistemas parlamentarios republicanos, donde el jefe de Estado es civil, como por ejemplo en Alemania y en Francia. Bueno, en Francia hay un régimen semipresidencialista, es una cosa media extraña. Pero en el régimen parlamentario lo que se supone es que son dos personas distintas, el jefe de gobierno y el jefe de Estado. El jefe de Estado mantiene la continuidad del Estado e interviene solamente cuando hay crisis profundas. El jefe de gabinete surge del Parlamento, y el Parlamento surge de elecciones independientes de las elecciones, en el caso de que sean electivas, del jefe de Estado. Son como dos fuentes de legitimación paralelas. Una película que les recomiendo para ver cómo funciona la política contemporánea, claro que en un régimen parlamentario, que es distinto a un régimen presidencialista, donde el presidente aúna las dos figuras, la de jefe de Estado y jefe de gobierno, es Borgen. Está en Netflix, y trata sobre la política en Dinamarca, ¿no? Borgen es como se conoce al palacio que está frente a Copenhague, en un islote donde conviven en el mismo palacio, en el mismo edificio, la monarquía, los tribunales, la Corte Suprema y el gobierno parlamentario. Es una monarquía parlamentaria. Es muy interesante de ver. De hecho, pueden ver aplicados los principios de Maquiavelo permanentemente. Bueno, se las recomiendo, nada más. Bueno, chicos, díganme si tienen alguna duda, todavía nos faltan algunos minutos. Bueno, yo tengo dos o tres reconvenciones que hacerles. Uno es, no encuentro, y lo probamos con una compañera al comienzo de este curso, no encuentro razones para que ustedes no vehiculicen preguntas a través del foro de consultas, por lo menos de mi sección,
también reviso otras secciones y veo que no tramitan consultas, más que instrumentales, más que este libro corresponde, hay que leer de tal página a tal página, y cosas por el estilo. Y eso me dice o me hace inferir que no hay lectura. Esa es una primera cosa. La verdad que algunos hablan del contrato pedagógico, a mí me da lo mismo. Contrato pedagógico, como le quieran llamar, en la universidad hay un acuerdo tácito, nosotros damos clase y damos todo lo que podemos dar y podemos generar en conjunto con ustedes los estudiantes, y todos tenemos nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones y ustedes también las tienen. Y su obligación es estudiar todo lo que más se pueda. Si tienen demasiadas materias, también tienen la responsabilidad de adecuar su capacidad de respuesta a la cantidad de materias que cursan. Y bueno, nada, si no lo hacen, saben que están faltando a esto. El sistema no lo penaliza, y así por ahí es cuando no tenemos los mejores resultados. En este momento hay 17 personas. De las 17 personas no tengo ninguna con cámara, así que yo no sé si son 17 que están ahí o 17 que plantaron su presente y se fueron a hacer cualquier otra cosa. A mí lo que me va embroncando, molestando, produciendo cierto malestar, es que no veo una interacción, y la estoy ofreciendo, me estoy abriendo a esa interacción, pero no la veo, no la siento, y no la veo ni la siento ni a través de los foros ni en ningún otro lado. Hablaba con un compañero acerca de que el contacto con la gente joven, y yo digo, bueno, a ver, quiero ese contacto, quiero ver esa vibración, quiero ver ese pensamiento, ¿dónde está? Y lo único que escucho es silencio. Profe, Entonces me agarra como una... En lo personal Sí, creo Agustina. que por ahí, al tener 3 profesores, que por ahí es algo que no estamos acostumbrados, creo que se hace todo muy complementario y se dan las cosas bastante claras como para que surjan dudas, y por ahí también al tener nosotros nuestro grupo, a veces surgieron por ahí bastantes dudas con el caso de lo que fue el trabajo práctico, la actividad obligatoria que dio Erika, y por ahí a veces podemos resolverlas, digamos, en el grupo nuestro entre nosotros, y por ahí por eso también se limita un poco la cuestión del uso de los foros o del grupo general. Una opinión o sea, yo Bueno, porque también una herramienta que hay es las clases que están subidas. Yo, por ejemplo, en esta clase participé, pero al estar subida también yo sé que si tengo una duda, por ejemplo, no lo escuché en una palabra específica, sé que puedo volver a repetir la clase, y aunque esté en un momento dijo que por ahí era contraproducente, o no me acuerdo qué palabra utilizó, se puede subir la velocidad, entonces no es algo tampoco tan pesado de volver a repetir las clases, que es una nueva herramienta que tiene la virtualidad también. las clases grabadas, que quedan grabadas. Sí, me refiero a esas. Está bien, está bien. Bueno, está bien, está bien. Yo lo que me preguntaba es si era necesario entonces tener foros de consulta, porque si no los borro. Porque yo me estoy asomando, a ver, 3 veces por día, a veces más, y me agarro una frustración, porque entro, miro, no hay pregunta, bueno, vuelvo, entro, miro, no hay pregunta, bueno, vale. Y así, entonces, si un instrumento no se usa, debe ser que no tiene necesidad de ser usado, al fin y al cabo, se contactan conmigo a través de correo electrónico o por mensajería. Claro, también está eso, al particular o tener la colectivo. opción más directa, por lo menos yo no recurro al foro, prefiero preguntarle o a mis compañeros o a usted directamente. Es como que sé que tengo esa herramienta, Bueno, pero perfecto. no, Entonces, no la utilizo. bueno, entonces hagamos esto. Yo el foro lo doy de baja, lo anulo, el foro de consulta de mi sección. Y ustedes se comunican conmigo si tienen necesidad a través de todas las vías que ya hemos hablado que tienen, incluso encuentros 1000 personalizados también, estoy completamente disponible. Eso sí, un encuentro a 1000 entre 2 o 3 personas con cámara, porque esto de no verle a nadie. La otra cosa que ustedes me pueden explicar, no tienen por qué explicármela, pero pónganse en el lugar del profesor. 17 personas sobre 80.
es un poco demasiado. Y yo entiendo las circunstancias especiales por las que estamos atravesando y demás, y pueden tener todas las razones del caso, pero 17, entre 80 me parece que hay algo más que imposibilidades técnicas o dificultades técnicas, ¿no? Cada uno está en su casa, no puede salir, no sé, ¿viste? No, me parece que tendrían que estar acá más presentes. Sí, Porque si profe. no, honestamente, llega un momento que uno dice, bueno, si no están, si no necesitan estas clases, ¿para qué No, el estoy? tema es que justamente como está el recurso, tener las clases grabadas, como que muchos optan por manejar su tiempo, digamos, y verlas cuando, no sé, cuando les parezca Claro, mejor o y eso también también por tengo. otro lado, perdón, Sí, era. que por otro lado también al ver una clase grabada, capaz que es más fácil tomar notas eh, Sí, bien porque la con, vas pausando y demás. claro, porque la vas pausando. A mí en esta clase yo llego a tomar nota, pero ponele, tenemos otra clase en que una profesora habla muy rápido y yo prefiero verlas grabadas, así puedo tomar notas bien. Está bien. Entonces dicen ustedes que Igualmente, yo me voy a tener que... perdón. ¿Cómo, Piru? No, que igualmente cuando nos dijeron el número de estudiantes que estábamos cursando la materia, a partir de los que entregamos los trabajos, yo también me sorprendí porque siempre somos como mucho 34 por ahí y en los grupos siempre medio que hablamos los mismos. Entonces no sé si algunos también están muy borrados o hacen como una carrera aparte. Sí, sí. Bueno, yo lo que pasa es que, digamos, hablar solo no me gusta. Sí, parece que sí, que me gusta, ¿no? Porque hablo como un loro, pero me gustaría poder interactuar más, honestamente, me gustaría poder charlar más. A veces lo hago callar a Norberto o a este chico como a Franco o a algunas otras personas para ver si hay espacio para que hablen los demás, no quieren hablar, entonces yo creo que tenemos que vencer ese, Yo porque creo también, que hay también un poco de temor a hablar, me parece. es que yo remarcaría que podría decir que recién ahora para nosotros se está abriendo esta posibilidad de poder participar, pero hasta el cuatrimestre pasado, por lo menos es mi opinión, las dos materias cuatrimestrales que teníamos, que eran Relaciones Internacionales e Introducción a la Sociología, como que no se abría ese espacio a compartir o a debatir. Y recién ahora con las anuales lo pudimos tener porque tuvimos un trabajo práctico que una parte de la nota era por participar en un debate. Claro. Sí, a mí no me gusta poner notas y eso porque no, ¿viste? No, ya ¿Qué sea, sé lo yo? que voy es que también este segundo cuatrimestre arrancamos con, o sea, por ejemplo, con esta materia en donde ya usted dijo desde la primera clase que le gustaba ese ida y vuelta entre los alumnos y los profesores. Y yo por lo menos podría decir que es una de las primeras clases en todo el año donde un profesor dijo eso en el momento, no sé, en el Meet, por ejemplo. No sé si me explico bien. Claro, o sea, el Sí, problema, no, te explica perfectamente. Es más, a mí me gustaría que hasta entre ustedes, a ver, 2 horas pueden ser poco o puede ser mucho, depende de lo que tengas para decir y demás. Pero, por ejemplo, articular el diálogo es también una práctica de la retórica, de la discusión. O sea, uno aprende a discutir discutiendo, uno aprende a conversar conversando. Parece un juego de palabras, pero es como decía Freire, uno aprende a nadar nadando. Creo que era Freire que lo decía. Sí, discúlpame, te corté, Agustina, querías decir una cosa. sí, que creo que pasa también porque por ahí la mayoría de las clases que tenemos, o sea, es la única materia que nos dan todas las clases así por videollamada, porque en general en todas las materias se maneja un trato asincrónico, es más, en desarrollo ni siquiera conocimos a los profesores, o sea, siempre fue todo por mensaje, y esta es la única materia desde que arrancó el año que todas las clases son así, digamos que podemos conversar con ustedes y tener como un Sí. diálogo, un debate también que ustedes nos permiten.
Sí, sí. Me parece que tendría que haber mucha más, mucho más organización al interior de la administración. No puede ser que los tratos sean asincrónicos. Bueno, puede ser, es una alternativa, pero no me parece bueno. Pero bueno, yo no voy a andar cambiando el sistema a esta altura. Yo les digo simplemente que estoy abierto a todas las vías. Está bien, me voy a adaptar a esto. Voy a bajar los foros porque me molesta que estén ahí vacíos, y además es un solo foro. Y quedo abierto a que se contacten conmigo y hablemos tete a tete, por grupos, individual, como quieran. Y si son importantes, lo dejamos grabado para disponibilidad de otros compañeros que quieran verlo, y si no, listo. Nos servirá para los que nos contactamos. Yo se lo avisé por mensaje, pero les reitero, me metí en la carpeta de apuntes de Gustavo, ahí de la sección de clásicos, y me di cuenta que era un lío, entonces la ordené por subcarpetas. Entonces en cada carpeta ustedes encuentran un naturalismo, las cosas de un naturalismo, las dos apuntes sobre Hobbes y sobre Locke, y así sucesivamente. Es más ordenado para buscar, si les interesa, esos materiales que son, insisto, con los limitantes del caso, apuntes de clase, apuntes de cátedra, nada más, nada muy serio. Nada puede reemplazar a la lectura. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Les agradezco los comentarios que me han hecho. Son ilustrativos de una realidad que a mí no me gusta, pero bueno, me adaptaré a ella. Y insisto con que yo sé que la lectura probablemente no pueda ser realizada, al menos no completamente, no totalmente. Y bueno, lo único que puedo decirles es que quedo a su disposición para cuando tengan las lecturas hechas, mientras están haciendo la lectura surjan dudas, al toque me hablen y yo al toque les responda lo antes posible para hacer ese acompañamiento, que esta metodología, esta tecnología nos permite que sea casi personalizada, si uno tiene tiempo, por supuesto. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Habrá otros colegas, otros profesionales que tienen otras cosas que hacer y bueno, tienen un tiempo limitado para brindarle a cada uno, o tienen muchos cursos y entonces no puede estar. Pero yo estoy permanentemente frente a la compu, así que aprovechen esa circunstancia, si la quieren aprovechar, y acá me tienen. La semana que viene vamos a leer al invitado de honor, que es Jean-Jacques Rousseau, y ya tienen indicado los capítulos del contrato que vamos a intentar comentar. Hay uno que para mí es más difícil de interpretar o de buscarle una interpretación, porque tampoco es que yo tenga muy claro todo, que es el del legislador. Ese prestenle especial atención a ver qué conclusión sacan. ¿Quién es el legislador? Y bueno, más nada, cualquier sugerencia que tengan al respecto de este curso, el funcionamiento, de fondo, de forma, lo que quieran, me lo hacen saber y lo vamos solucionando. Aquellos que quieran bibliografía adicional más adelante, también me lo hacen saber y los puedo ayudar. Y bueno, lo que sea que necesiten, estoy a su servicio. Nos vemos la semana que viene entonces con Rousseau. Chao. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, profe, buena semana. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Cuídense.